Hola curiosas y curiosos del marketing y las redes sociales. Hoy te voy a hacer un súper tutorial que te va a molar seguro. Te voy a hacer con mis propias manos un juego online. Sí, en este caso una ruleta de la suerte, como el del famoso programa de televisión, pero que lo puedan usar tus usuarios. Chulo, ¿eh? Una ruleta totalmente adaptada a cualquier look, a cualquier marca. Todo lo que tú desees, que te servirá para que tus usuarios jueguen con tu marca, se lo pasen bien y además dejen muchos leads. ¡Vamos, la bomba! ¿Te interesa? Pues continúa viendo este vídeo porque te lo explicaré paso a paso para que te sea muy fácil y así lo puedas hacer tú también. Pero antes recuerda suscribirte y darle a la campanita para estar al día con todo el contenido del canal. Cada semana cuelgo 3 vídeos. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Bueno, ¿estás preparado? ¿Tienes el ordenador delante? Pues vamos para allá. En primer lugar, empezamos desde el panel de control de nuestra web. Te recuerdo que es easypromosapp.com, la mejor web del mundo mundial. Si no has creado tu cuenta antes, pues claro, te la tendrás que crear. Y si ya la creaste para otros tutoriales, pues ya estás dentro del panel de Easy Promos. Seguimos pues. Así, si ya estás dentro, debes darle al botón Crear una promoción. Luego, buscar la ruleta de premios en la columna de juegos y clicarla. Aquí pones la marca organizadora y eliges la plantilla de ruleta que más te mole. Y clicas otra vez. En esta página de gestión de la promoción ya se crea una ruleta. Pero piensa una cosa, el diseño predefinido y configurado que te ofrecemos es totalmente personalizable y eso mola un montón. Ya lo verás. Ahora estamos en la pantalla para editar totalmente la ruleta a tu antojo, a tu manera de tu marca, a tus colores. Y de forma automática esta ruleta tiene 2 premios a modo de ejemplo para así facilitar el proceso de creación de las promos. Pero como te digo, todo esto es modificable. Pues bien, hacemos clic en el icono del lápiz para así editar la configuración y en la siguiente pantalla tenemos que personalizar las siguientes pestañas. Y ojo, en el orden que tú quieras. Yo voy a ir primero a premios, que como ves están los 2 premios que te he comentado anteriormente, pero aquí podrás tener o solo un premio o 20.000, depende del tamaño también de tu monedero, claro. Pues bien, clicas encima de premio y podrás cambiar el nombre, la descripción corta, el número de unidades que entregarás. Ah, y otra cosa interesante, puedes poner si quieres que este premio sea un código promocional. Por ejemplo, un descuento para futuras compras o si el premio tiene un contenido descargable. Es decir, puedes generar a posteriori un PDF que el usuario se descargará y podrá presentar en la tienda física, por ejemplo. Pero eso ya lo explicaré con más detalle en otro tutorial. Bueno, cuando tenemos esto listo, vamos arriba a la pestaña Mensaje al ganador para así configurar el mensaje que le enviaremos al que gane el premio. Aquí podemos cambiar el mensaje al ganador, la imagen del premio, la descripción corta, las instrucciones para canjear el regalo e incluso la imagen de fondo, para poner así un diseño más adaptado y chulo de tu marca. Y bueno, ya verás que hay más cositas para incorporar. Investiga un poco y ves probando que no muerde. Ahora ves a la pestaña Condiciones de entrega. Aquí, por ejemplo, podremos condicionar el premio con la condición fecha de entrega. Es decir, que un premio no se puede dar antes o después de una fecha. Pero bueno, en este caso no configuraremos ninguna condición. Volvemos al listado de premios y editamos el segundo premio siguiendo los mismos pasos que hemos hecho hasta ahora. Pues bien, luego de todo esto, vamos a la pestaña Participación de la izquierda. Aquí editamos la parte de opciones y en ella podemos poner cuántas participaciones queremos dar a los usuarios para participar y en qué frecuencia también. Es decir, diaria, por hora o el total. Después está la pestaña Requisitos. Aquí podemos activar 2 requisitos para que el usuario participe, o ver un vídeo o validar un código. Pero bueno, en el ejemplo que te estoy haciendo ahora no habilitaremos ninguno, aunque es algo súper interesante que el usuario tenga que ver un vídeo de tu producto si quiere participar. Pero bueno, ahora iremos a la pestaña Ruleta de premios y en este lugar tenemos todas las opciones de personalización de esta ruleta, desde el número de casillas, casillas sin premio, cambiar la imagen de fondo, cambiar la imagen del logo, cambiar el texto de un botón, el color de las casillas de los premios y también el recuadro de modalidad de la asignación de premios, que puede ser por probabilidad, que va en función del número de casillas que tenga la ruleta, y la otra opción es haciendo momento ganador.
donde aquí el que está creando la promoción puede indicar el día o la hora que se dará un premio de la ruleta. Este tipo se utiliza, por ejemplo, cuando hay pocos premios a ofrecer. En nuestro caso, pues lo pondremos por probabilidad, que es lo que se suele hacer más. Y bueno, cuando ya tenemos esto, también podemos configurar el login de usuario. Es decir, cómo incorporará los datos del usuario. Aquí las 3 formas de login que se puede configurar pues son Facebook, email y Google. Y también que los usuarios validen su email para participar, que esto también te lo recomiendo al 100%. Ahora que tenemos esto, vamos a la pestaña Diseño, que es un lugar brutal, donde podrás ver que se puede cambiar todo el look and feel de los mensajes que salgan a los usuarios y de esta manera que sea lo más corporativo posible, desde los colores, las tipografías, los botones, las ventanas emergentes, la imagen de fondo, etc. Todo para que tu branding sea perfecto. Y si le damos a la pestaña de bienvenida, podemos ver cuál es el look que verán nuestros usuarios. Y en esta pestaña también podemos personalizar muchísimas cosas. Piensa que todo lo que estamos haciendo ya quedará guardado para próximas promociones y claro, la primera siempre cuesta un poquito más, pero ya verás que en las próximas lo montarás todo esto, cualquier juego, en menos de 5 minutos. Y nada, aquí puedes cambiar pues el título, la descripción, el texto del botón, vamos, lo que quieras. Y ahora iremos a la pestaña Formulario de la izquierda. Aquí podemos también adaptarlo a nuestras necesidades, desde el mensaje, la imagen, el botón y los campos a rellenar. Algo pero que muy importante, ya que serán los datos que captes de tus usuarios. Cuando tengamos esto, vamos a editar la pestaña Muchas gracias de la izquierda, que, como no, es totalmente también editable, pudiendo cambiar la imagen, el mensaje de muchas gracias, el enlace del botón final, o si quisiéramos enviar a nuestros usuarios un link concreto, que se vayan a una web después de participar, que también es algo muy chulo. Y bueno, y ahora vamos a los textos legales. Clicamos Textos legales a la izquierda y verás como nosotros ya hemos incorporado un texto bastante completo para facilitarle el trabajo. Pero como todo aquí, también es editable. Pero lo bueno es que si no dispones de bases legales, algo vital para un sorteo, un concurso, un juego, etcétera, puedes descargar una genérica nuestra y después rellenarla. O si ya la tienes, simplemente debes poner la URL donde va al link externo, donde tú la guardas y ya está. Ah, y otra cosa chula es que se añadirán un checkbox obligatorio para que los usuarios acepten las condiciones antes de participar. Algo también muy bueno. Y todo ello igual con la política de privacidad y la política de cookies. Vamos, que vamos a hacer la promoción más legal de toda la historia. Algo también vital por cómo se están poniendo las cosas, ya que, claro, no queremos liarla y que nos multe la Comisión Europea, ¿verdad? Así que con esto mejor imposible. Además, todo esto también te dará transparencia y confianza en tu promoción, ya que se firma un contrato que obliga tanto al usuario como a ti. Y qué diantres, que las cosas se hacen bien y en Easy Promos la hacemos muy bien. Y nada, ahora iremos a la pestaña Compartir de la izquierda y en ella podemos ver cómo se pueden editar también todos los textos del mensaje de compartir, que es un mensaje viral utilizado por defecto cuando un usuario comparte la promoción con sus amigos. Y como ves, todo esto también se puede modificar para adaptarlo a tu branding y que sea lo más personal posible. Vamos a ver ahora la pestaña de flechas, que en ella podemos editar todo lo relacionado con el inicio y duración del sorteo, algo también importantísimo. Y bueno, cuando tienes todo esto montado, puedes salir del modo editor arriba a la derecha para que en la siguiente ventana puedas habilitar el modo test, que está justo aquí en la ventana de la promoción a la izquierda, justo debajo del botón activar promoción. Pues bien, este modo va de lujo, ya que sirve para ver una prueba rápida y comprobar que todo funciona a las mil maravillas. Por lo tanto, lo haces y lo pruebas, y pruebas la ruleta, y lo habilitamos y juegas y así lo pruebas todo, ¿no? Todos los campos. Y bien, has visto, ¿no? He ganado el chocolate que más me gusta, el chocolate negro. ¡Mola! Y nada, cuando has probado que todo va a pedir de boca, puedes deshabilitar el modo test. Luego solo debes activar la promoción y con el enlace de la promoción que te ha proporcionado nuestra herramienta, ya lo puedes copiar para enviar por email, integrarla con tu web, enviarla por redes sociales y todo lo que quieras hacer para que muchísima gente conozca que has realizado ya una ruleta brutal donde tus usuarios podrán ganar muchos premios. Así que comparte este link por todos los lados. Ya has visto que es fácil, que no tiene ninguna dificultad. Hemos hecho una ruleta que funciona a las mil maravillas. Puedes hacer 1000 sorteos de este tipo con diferentes juegos. Además lo haces con tu branding, porque la ruleta lleva tus colores, tu logo, etc. Y aparte, te dejaré en la descripción varias demos para que vayas probando y también más tutoriales para que seas
todo un pro de los juegos online. Y nada, no está mal todo lo que te he dicho, ¿no? ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha molado esta ruleta? ¿Sabrías cómo hacerla? Pruébalo, mira la demo y me cuentas. Pónmelo en los comentarios. Y bueno, aparte de darle me gusta al vídeo, campanita, etcétera, también debes de mirar este vídeo de aquí, que es brutal. Y si no eres suscriptor, si no lo eres, pues no sé, dale ya a este botoncito de aquí. Y estos dos botones también son mis otros dos canales, que te animo a que vayas. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.